Castilla y León tiene lista su estrategia para la interterritorial de mañana. Por un lado, establecer un frente común con la mayoría de comunidades para que el toque de queda a las 8 tenga validez. Por otro, contar con las herramientas que permitan los confinamientos domiciliarios en las zonas descontroladas. Comenzamos. Zonas descontroladas como Tordesillas, en Valladolid. Tiene 3.000 casos de COVID por cada 100.000 habitantes. Hay transmisión comunitaria y el ayuntamiento lo único que puede hacer es cerrar las dependencias municipales y proponer a los vecinos un autoconfinamiento domiciliario. Lo ha hecho esta tarde. Buenas noches. La situación está al límite en este municipio como en otros muchos de la comunidad. Tras las Navidades, los positivos se han disparado y al ayuntamiento no le queda otra opción. Rubén Hernández. No le ha quedado otra opción porque los cribados masivos realizados en los últimos días lo han dejado muy claro. Aquí los contagios están descontrolados, por eso el ayuntamiento le pide a sus vecinos que se queden en casa y que solo salgan para ir a trabajar, a estudiar o a realizar la compra. Castilla y León tiene preparado su plan para la interterritorial, un frente con la mayoría de las comunidades para que el toque de queda sea a las 8 y pedir herramientas que permitan confinamientos en zonas descontroladas. El ritmo de vacunación se ha frenado hoy en 4 provincias de Castilla y León, una de ellas Palencia, donde mañana reciben las primeras dosis de la vacuna de Moderna. Alba Míguez. Sí, se espera que sea mañana cuando lleguen esas primeras vacunas de Moderna a la provincia de Palencia, aunque no van a ser muchas. De hecho, no se espera que sean más de 200. Ante esta escasez en el número de dosis, durante todo el día de hoy ha tenido que paralizarse la vacunación a los sanitarios y ni siquiera se sabe cuándo se va a poder reanudar. Las elecciones en Cataluña vuelven a su fecha de origen, el 14 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia ha anulado la prórroga decretada por la Generalitat, que las establecía el 30 de mayo. El Govern tiene 2 días para recurrir la decisión del TSJ. La medida se pactó con la mayoría de partidos para evitar la incidencia de la pandemia en los comicios. Castilla y León y otras 8 comunidades, entre ellas Madrid, podrán acogerse a la declaración de zona catastrófica por el temporal. La medida supone que puedan optar a ayudas económicas por parte del Gobierno. Decimos adiós al frío y a las nieblas. Mañana llega la borrasca Gaitán, que nos va a dejar lluvia, nieve en montaña, viento y temperaturas más altas. Esto hará que se deshiele gran parte de la nieve que dejó Filomena. Precaución con esos deshielos. En estos momentos hay algunos municipios que deberíamos de confinar en su domicilio. Esta mañana mismo he hablado con el alcalde de un ayuntamiento diciéndole que no le puedo confinar porque no tengo herramienta jurídica para hacerlo, pero que le sugiero el autoconfinamiento de su población porque los datos son estremecedores. Bien, pues en esas condiciones que apuntaba la consejera de Sanidad se encuentra Tordesillas, en Valladolid. Los cribados del fin de semana han dejado más de 3.000 positivos por cada 100.000 habitantes. El ayuntamiento ha tomado medidas drásticas. Rubén Hernández, Tordesillas. Medidas porque aquí la situación es muy preocupante. Los contagios están descontrolados y por eso el ayuntamiento le ha pedido a sus vecinos a través de un bando que se queden en casa, que se autoconfinen y que solo salgan para ir a comprar, para ir a estudiar o para realizar la compra, es decir, para lo absolutamente imprescindible. Durante los próximos días y en principio hasta el 1 de febrero van a estar cerradas todas las dependencias municipales, se van a clausurar los parques infantiles y además se van a suspender todas las actividades socioculturales y deportivas organizadas por el consistorio. Para que nos podamos hacer una idea de la gravedad de la situación, un dato: a mediados de diciembre aquí únicamente había 2 casos. Solo la semana pasada, solo en 7 días, fueron detectados 250. La situación es muy preocupante, tanto todo el equipo de gobierno, creo que esto el municipio está preocupado. Es una área de salud importante dentro de Valladolid. Hay 20 pueblos más 2 pedanías y es un núcleo, un cabeza de comarca que tenemos que intentar regular y controlar cuanto antes esta tercera ola, porque si no se nos va de las manos. Hemos localizado 105 casos positivos asintomáticos, con lo que se conlleva de las ramificaciones y la calidad de contagio que llevan al localizarse a los contagios directos, a los contactos directos.
Esto en Tordesillas, pero para que se hagan una idea de cómo está la comunidad a día de hoy, tenemos 1 de cada 100 castellanos y leoneses positivo por COVID. La situación en Castilla y León está al límite y mañana acude a la interterritorial con una estrategia cimentada en 2 pilares: el acuerdo común con otras autonomías para darle validez legal al toque de queda a las 8 y la insistencia en pedir herramientas para llevar a cabo confinamientos domiciliarios en zonas descontroladas. Tenemos la lealtad máxima al Ministerio, lo hemos demostrado en muchísimas ocasiones, pero que queremos y necesitamos acción, necesitamos tomar decisiones. No podemos esperar, porque si esperamos cada semana hay fallecidos, cada semana el coronavirus sigue creciendo. Estamos unidos en la acción, pero no en la inacción. Pues ya son 12 las comunidades autónomas que pedirán mañana al Gobierno en la interterritorial aumentar el horario del toque de queda. Son estas que ven coloreadas en el mapa. La última en anunciarlo ha sido la Comunidad Valenciana, que al igual que Castilla y León pedirá que se fije a las 8 de la tarde. Castilla y León ha sido la primera comunidad en dar el paso. El toque de queda a las 20:00. Pero cada vez son más los gobiernos autonómicos que también quieren poder hacerlo. Ya son 12, todas estas, las comunidades de signo político muy diferente que se han manifestado también a favor de adelantar los horarios del toque de queda. En algunos casos, no porque quieran aplicarlo ya, sino para tener la posibilidad de hacerlo más adelante si fuera necesario. Una de las últimas en pedirlo, la Comunidad Valenciana. Nuestra voluntad es adelantarlo a las 8 de la tarde. Mientras la Comunidad de Madrid descarta adelantar el toque de queda, aunque dice... Lo que pido es el respeto para que cada comunidad autónoma aplique las medidas que considere oportunas. Pero este martes el ministro de Sanidad ha vuelto a insistir. Las herramientas actuales son suficientes, asegura. Pero con este panorama el Gobierno parece abocado a pactar algún tipo de acuerdo para permitir adelantar el toque de queda. El mismo que tras implantarlo Castilla y León ha recurrido ante la justicia. Será aquí, en el Consejo Interterritorial de este miércoles, donde se tomará la decisión final. Andalucía pide ir más allá de las restricciones a las medidas aplicadas el pasado viernes, día 17, entre ellas el cierre perimetral. El Ejecutivo Autonómico reclama al Gobierno central que permita el confinamiento domiciliario en las 140 localidades donde la incidencia a 14 días supera los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Más restricciones en autonomías. En la Comunidad Valenciana se va a cerrar por completo la hostelería y los gimnasios. Las medidas entrarán en vigor el 21 de enero. El ministro de Sanidad ha cambiado parte de su discurso en menos de 24 horas. Frente a la actitud a priori dialogante de ayer, hoy se ha desmarcado con estas palabras: el estado de alarma actual es suficiente para frenar los contagios. ¿Qué se van a encontrar mañana las comunidades autónomas en la interterritorial? David Aragonés. Bueno, pues el Gobierno dice que va a escuchar a todas las comunidades mañana en ese Consejo Interterritorial de Salud, pero según las declaraciones ya hemos visto realizadas por diversos ministros, la posibilidad de que se adelante ese toque de queda se aleja a pesar de la presión de una gran mayoría de comunidades autónomas. El Ejecutivo se muestra ahora partidario de aumentar las restricciones a la movilidad, pero dentro del actual estado de alarma, y pide esperar entre 10 y 14 días para ver cómo empiezan a notarse las medidas y cómo empiezan a bajar el número de casos. Un debate, el de modificar el estado de alarma, que continúa dejando algunas dudas en su procedimiento. La batalla judicial entre el Gobierno central y el de Castilla y León abre el debate sobre qué procedimientos son necesarios para modificar el actual decreto de estado de alarma. Algunos juristas lo tienen claro: el Congreso es ineludible. Redactar un nuevo decreto y, en su caso, la necesidad de someterlo al Congreso de los Diputados para su aprobación. Creen que para modificar una norma ya acordada es necesario un apoyo mayoritario del Parlamento, dado que se trata de derechos fundamentales. La vigencia de una norma a lo largo de 6 meses, si tú necesitas modificar cualquier aspecto de esa norma, es necesario que intervengan los controles que están previstos, que son el Congreso. Sin embargo, otros expertos defienden que esto no sería necesario porque la posibilidad de cambios ya viene incluida dentro del decreto actual. El propio Real Decreto que está vigente ya tiene una disposición final primera que prevé que el propio Real Decreto puede ser modificado por el Gobierno dando cuenta a las Cortes. A través de la votación de la prórroga de este estado de alarma, el Congreso habría aceptado
que se pudiera modificar sin que fuera necesario otra votación. Nunca se modificó esa disposición final primera que prevé que el propio gobierno puede modificarlo. Sobre el fallo del Supremo aseguran que nos encontramos en un caso muy interpretativo y que la decisión puede caer de cualquier lado. Precisamente hoy se reunía el Supremo para empezar a valorar el recurso presentado por el Gobierno contra la Junta y ha abierto una pieza separada para tramitar la medida. La Sala ofrece 10 días al Gobierno de Castilla y León para presentar alegaciones y después el Alto Tribunal tendrá otros 5 días para dar respuesta. De esta forma pasarían hasta 2 semanas con el toque de queda a las 8 sin que haya una decisión firme. En esa batalla judicial hay voces que respaldan la postura de la Junta en relación al adelanto del toque de queda a las 8 de la tarde. Hay letrados que aseguran que en la redacción del decreto del estado de alarma encajan las medidas adoptadas por el Gobierno regional. Uno de ellos es, por cierto, el rector de la Universidad de Salamanca. El Gobierno de la Nación interpreta que modular es simplemente mover esa hora hacia abajo o esa hora hacia arriba, pero no tiene mucho sentido porque eso ya estaba en la redacción originaria del Real Decreto. Y si en una modificación se añade que puede modular, es que puede hacer algo más. Pero aquí el problema lo ha generado el Real Decreto de estado de alarma. Lo que no se puede bajar el toque de queda a las 2 de la tarde porque no es horario nocturno, pero bajarlo a las 8 sí, porque estamos en horario nocturno. Como jurista, he de decir que en situaciones excepcionales rige un principio de necesidad. Yo mismo he tenido que tomar decisiones en el contexto de la crisis COVID para las cuales las normas no estaban preparadas. ¿Quién me habilitó para confinar colegios mayores? Es una interpretación al límite de la norma, por supuesto, pero persigue el objetivo de la protección de la salud que nos une a todos. Se mantienen 25 el máximo de personas que pueden acudir a una iglesia o lugar de culto. El Supremo rechaza la petición de la Asociación Abogados Cristianos para que se suspenda este acuerdo de la Junta de Castilla y León. El tribunal dice que primero tiene que presentarse un recurso contencioso administrativo, pero los abogados cristianos consideran que el aforo marcado por la Junta es de hecho una prohibición de ir a misa. Responder la llamada del Señor. Tras la nueva tanda de vacunación que ha llegado a Castilla y León, se han administrado el 66% del total de las dosis recibidas. Sin embargo, hay un obstáculo en el camino. Hay 4 provincias que tienen que suspender la vacunación después de que Pfizer haya suministrado menos dosis. Son, como pueden ver, Ávila, Palencia, Segovia y también Zamora. Nos vamos hasta Palencia, allí está Alba Míguez. Sí, aquí en Palencia comenzó ayer esa vacunación a los sanitarios, aunque a cuentagotas, y hoy todo ha tenido que quedar parado porque no hay vacunas suficientes. La Junta de Castilla y León ha decidido priorizar y poner las pocas que tiene disponibles a los ancianos de las residencias, esa segunda dosis. Se espera que sea mañana cuando lleguen las primeras vacunas de Moderna, aunque van a ser muy pocas, tan solo unas 200. Por eso desde la Junta no se atreven a asegurar que mañana podrá reanudarse esa vacunación a los profesionales sanitarios. Insisten, eso sí, en que se hará en cuanto se pueda. Bien, y les tenemos que dar una noticia de última hora. Según apunta la cadena SER, el consejero de Salud de la Comunidad Autónoma de Murcia se ha vacunado junto a parte del equipo de la consejería y además también lo han hecho 100 funcionarios de la consejería. Es, como decimos, una noticia que acaba de publicar hace tan solo unos minutos la cadena SER. Seguimos con otros asuntos. Los datos de contagios en algunos centros de mayores vuelven a ser preocupantes. En San Juan de Sagún, de Salamanca, ha surgido un brote que afecta a decenas de residentes y trabajadores. Paco Gómez. Son 38 los casos identificados hasta ahora en este brote en la residencia de mayores San Juan de Sagún, 10 que afectan a trabajadores y 28 a residentes en este centro que, por cierto, estuvo completamente libre de COVID tanto en la primera como en la segunda ola y que ahora se ve afectado por un brote que, según el comité de empresa, que ha emitido un comunicado al respecto, se detectó por primera vez el 12 de enero. Desde entonces se asegura que la situación en la residencia se va tornando muy complicada. Primero porque el 25% de los internos aproximadamente está contagiado. Segundo, porque aislamientos y bajas conllevan que algunos trabajadores tengan que incrementar, doblar turnos, multiplicando así el riesgo de contagios. Por eso se pide que se haga cuanto antes un cribado PCR para saber exactamente el alcance del brote y también que haya contrataciones para reforzar la plantilla.
Y mientras seguimos pagando los excesos de la Navidad, la curva de contagios continúa imparable. En vísperas de estas fiestas, el día 22 de diciembre, se registraban 239 nuevos casos. A partir de ahí se disparaba la progresión hasta llegar a los 2.299 positivos de hoy. Es el peor martes de la pandemia y son 500 casos más que hace 7 días. Ante esto llegan más cribados en las zonas especialmente afectadas. Es el caso de Zamora. Pablo Carretero. La Junta de Castilla y León quiere llegar a los 3.000 personas con el cribado que se va a realizar aquí en Monfarracinos y que pretende cubrir toda la zona básica de salud de Zamora Norte, una zona que precisamente preocupa muchísimo por su incidencia y que por esta misma razón también se va a realizar, se van a poder acoger a este cribado algunos otros municipios fuera de la zona básica de salud, como por ejemplo Pajares del Lamprana o Cerecinos del Carrizal. El cribado se va a realizar en el polideportivo en el que nos encontramos en estos momentos a partir del viernes, pero mañana mismo a partir de las 8 de la mañana comenzarán a realizarse los preparativos. Las pruebas, por cierto, se van a realizar en orden alfabético por turnos, excepto para aquellas personas que vengan de otros pueblos en autobús, que no tendrán que pasar este trámite y podrán realizarse las pruebas directamente. Desde el Ayuntamiento de Monfarracinos y, por tanto, también los vecinos dicen que animan a las personas a que se hagan estas pruebas porque es muy importante para conocer la incidencia de este virus. Animaría a todos para que viniesen a hacerse la prueba, a ver. Que se sepa quién hay positivo y que vaya todo el mundo a hacérselo porque es fundamental. Yo juego al fútbol, entonces yo me la tengo que hacer toda la semana, pero si no me la tuviese que hacer toda la semana, sí, la verdad es que sí me la haría. Sí me la voy a hacer y pues me la hago por saber, a ver cómo estamos. Ese aumento de casos se nota cada día en la presión hospitalaria. Hay 1.161 personas hospitalizadas en planta por coronavirus en Castilla y León y 178 están en la UCI. La evolución es imparable. Se nota en los centros, por ejemplo, de Valladolid. Mientras que se comenzó el año con apenas 40 ingresados, al 15 de enero se llegó por encima de los 100 y ahora se han disparado. Hoy tenemos 275 hospitalizados por COVID. No había tantos desde el 3 de abril. Y consecuencia de esa presión hospitalaria es la situación que se vive en el antiguo Hospital Río Ortega. Esta mañana eran 41 las camas ocupadas con 17 pacientes trasladados del Hospital Clínico de Valladolid, 9 de Palencia, 4 de Segovia, 2 de Zamora y 1 de Medina del Campo y 8 de ellos que ya se encontraban en este antiguo hospital, convertido ahora en centro COVID. A última hora de esta tarde, una de esas camas ha quedado libre y no se descarta ampliar una nueva planta del edificio. Y dentro de la situación de alarma hay también zonas que se salvan del coronavirus. No son muchas, más bien lo contrario. Tan solo hay 6 en Castilla y León que no presentan casos en la actualidad. Son estas que ven. Hay 2 en la provincia de León, una en Soria, otra en Zamora y 2 en la provincia de Burgos, Espinosa de los Monteros y Sedano. Allí está Leticia Gutiérrez. Espinosa de los Monteros y Sedano son las 2 únicas zonas básicas de salud de la provincia de Burgos que en las últimas horas no han registrado ningún contagio. Esto no es nada nuevo en Sedano, ya que está siendo una de las zonas básicas de salud que mejor se está comportando a lo largo de toda esta pandemia. En la primera ola no registraron ni un solo caso y tan solo tuvieron alguno aislado en verano que achacan al alto índice de turismo que tuvo toda esta zona. A este centro de salud acuden unas 500 personas, pocas la escasa población y también la dispersión geográfica pueden ser las claves de que aquí no haya contagios, pero las autoridades instan a no bajar la guardia ya que la población de estas zonas está muy envejecida. La incidencia acumulada a 14 días sobrepasa el umbral de los 700 casos en España. Hoy marca un nuevo máximo, con 714 positivos por 100.000 habitantes y la cifra sigue creciendo. En las últimas 24 horas se han notificado 34.291 nuevos contagios y 404 fallecidos. De las fiestas a las aulas. El municipio leonés de Villaquilambre ha utilizado los 30.000 euros que no gastó en los festejos de los pueblos en 2020 para alquilar purificadores de aire para todos los colegios. Tendrán que seguir ventilando, pero refuerzan la seguridad de los escolares. Ya se han instalado y desde hoy funcionan en todos los colegios del municipio los purificadores de aire que ha obtenido el Ayuntamiento de Villaquilambre. Lo ha hecho con el dinero que se ha ahorrado
de las fiestas, no ha podido celebrarlas y esos más de 30.000 euros los ha destinado a esos aparatos que ya funcionan en este Villa Romana de Navatejera, en los Adiles de Villaobispo, en el CRA de Villaquilambre y en las escuelas infantiles también del municipio. No sustituye a las medidas habituales, hay que seguir ventilando las aulas, pero ayuda a reforzar la seguridad en todos estos centros. Han sido obtenidos mediante renting, se devuelven al final de curso ante la incertidumbre de lo que ocurrirá a partir de septiembre. La apertura de ventanas y demás, eso tienen que hacerlo sí o sí, los profes son conscientes de ellos y los directores también. Lo que pasa es que esto es un apoyo, ese tiempo que las ventanas están cerradas, pues nos garantizamos que ese aire se está filtrando y además son unas máquinas que vienen con unos dispositivos que miden automáticamente ese nivel de polución, vamos a llamarlo, y se van activando en función del nivel que necesite de activación y purificación de aire. El incremento de contagios también se nota en el aumento de aulas confinadas. En Castilla y León hay 204 clases en cuarentena, de ellas 54 son nuevas. Declarar un caso significa aislar clases y realizar pruebas, como es el caso del Colegio Miguel Delibes de Valladolid, donde los test hechos hoy han dado todos negativos. En este centro 7 aulas han sido puestas en cuarentena, con más de 150 alumnos y 12 profesores afectados. La empresa Bioinicia, junto con el CSIC, han desarrollado unas mascarillas con propiedades viricidas con las que se pretende proteger al máximo a la población frente al COVID-19. De hecho, en 2 horas es capaz de desactivar el coronavirus en un 97% de los casos. Sus creadores ya hablan de un antes y un después gracias a sus filtros de nanofibras. La mascarilla quirúrgica viricida mantiene sus propiedades de filtración durante más tiempo respecto a las FFP2 convencionales y además lucha tanto contra bacterias como contra virus gracias a un filtro novedoso. Que es donde es más efectivo porque es donde se paran los microorganismos, se quedan ahí varados porque no pueden pasar por el filtro de nanofibras, mediante esa filtración mecánica, esa barrera mecánica, y mientras están ahí retenidos empieza a actuar el viricida. En un espacio de 2 horas lo que hemos visto es que el coronavirus se desactiva hasta en un 97%. Este agente viricida va incluido en los filtros de nanofibras y ese es su principal activo y donde reside la principal diferencia con el resto de mascarillas. Pensamos que es un producto muy eficaz, diseñado de una manera diferente a lo que hay en el mercado, donde los agentes antimicrobianos pueden a lo mejor colocarse como un recubrimiento sobre el exterior, pero claro, las partículas pasan hacia el interior, se quedan en el filtro. Los filtros de nanofibra además dan todo el confort necesario al ser más ligeros y más fáciles para evacuar el calor, la humedad y el CO2. La llegada de la borrasca Gaitán a Castilla y León en las próximas horas traerá lluvias generalizadas y provocará fuertes deshielos en algunas zonas de la comunidad que ya están en riesgo amarillo. Estos deshielos abundantes afectarán sobre todo a zonas montañosas del norte y a las provincias de Ávila, Segovia y Soria. La subida de las temperaturas prevista para los próximos días y la probabilidad de lluvia hace que estemos ante un importante episodio de deshielo, con riesgo de inundaciones. Por eso, desde la CHD se están desarrollando tareas de control de los cauces en nuestra comunidad, en el río Duero y en sus afluentes. Y se ha comenzado a desaguar en embalses como el del Pontón Alto, en Segovia. Aquí en la capital segoviana, en el río Oresma, ya comienza a notarse un leve incremento del caudal debido al desagüe que se está efectuando en el Pontón Alto desde el pasado domingo, con la finalidad de dejarle al 80% de capacidad y que así pueda absorber el agua que llegará en los próximos días procedente del deshielo y de las lluvias previstas a partir de mañana. Aquí también en la capital, en este puente, se han realizado actuaciones de apuntalamiento porque en las pasadas inundaciones se producían desprendimientos y la idea es reducirlos al máximo si sube en exceso el caudal. Y fíjense en esta imprudencia, muchos palentinos se han lanzado a pasear sobre las aguas congeladas del Canal de Castilla, una imagen que se está repitiendo en los últimos días, incluso con familias, con niños pequeños paseando sobre el hielo. La policía local ha tenido que reforzar su presencia en la zona.
El Gobierno ya ha fijado las zonas catastróficas de todo el país tras el paso de la borrasca Filomena. Castilla y León, Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, Aragón, la Comunidad de Madrid, La Rioja y Navarra son las zonas más afectadas. Así lo ha decidido el Consejo de Ministros esta misma mañana, señalando que aún no han cuantificado con precisión la totalidad de los daños materiales y personales, que esta declaración no compromete cifras concretas. Tras el respaldo de esta mañana de sindicatos y patronal a la prórroga de los ERTE, el Gobierno ha presentado esta tarde el decreto que lo hará posible. Se extenderá hasta el mes de mayo. Los expedientes actuales solo necesitarán de una comunicación para continuar y se amplían las actividades de mantenimiento físico, los alquileres de medios de navegación y los camping y los aparcamientos de caravanas. Sobre la posibilidad de interpretación para que no se tengan que devolver todas las exenciones por despidos parciales, la ministra de Trabajo ha sido clara. Decimos en el derecho que donde hay papeles las barbas se callan. Yo creo que es mejor que ustedes lean el texto y cuando lo lean verán cómo queda redactada la cláusula que denominamos de salvaguarda del empleo y también la cláusula que permite prohíbe despedir por causa COVID. Por tanto, insisto, su tenor literal queda como estaba. Y también se prorroga hasta el 31 de mayo la prestación por cese de actividad. Gobierno y autónomos han llegado a un principio de acuerdo donde se flexibilizan los criterios. Se elimina el requisito de haber sido beneficiario anteriormente. Los autónomos de temporada también estarán recogidos y se suspende hasta junio la subida de la cuota de autónomos. Es un buen acuerdo, un acuerdo que contemplamos va a duplicar y llegar a prácticamente 700.000 los autónomos que se van a beneficiar de la prestación en estos 4 meses. Perderlo todo, quedarse prácticamente con lo puesto no es una frase hecha. La crisis sanitaria le ha devuelto su sentido. Negocios quebrados, hogares sin ingresos que tienen que recurrir al empeño para obtener liquidez con la que sobrevivir. Si ya había aumentado la afluencia en Montes de Piedad y casas de empeño, aún más lo ha hecho en plena cuesta de enero. En esta oficina de Monte de Piedad lo han notado, los empeños han aumentado un 30%. Hay muchísimos clientes autónomos, empresarios, que para seguir su actividad en un momento dado y no querer tocar su línea de crédito, utilizan estas joyas que tienen en casa. Y se han percatado de que quienes más acuden ahora provienen del sector de la hostelería. Que en el momento de reabrir sus establecimientos, pues que aprovechan para comprar esa mercancía perecedera. A esta tienda de empeños vienen a parar bares completos. Ahora nos traen cosas de bares, equipo de música, hay gente joven, 40 años, 30, que se han quedado sin trabajo y lo pasan muy mal. Prefieren empeñar antes que vender, porque los objetos que llevan suelen ser también teléfonos o televisiones de casa que quieren recuperar. Suelen ser clientes para momentos puntuales, de algún contratiempo con la factura de la luz, le sale de repente el tema de los libros en septiembre. Me dice, tengo que pagar el alquiler o me falta X dinero, tengo que pagar la factura de luz. Y así, vendiendo o empeñando, muchos consiguen pagar sus gastos. La justicia ha paralizado el aplazamiento de las elecciones en Cataluña. Los partidos habían pactado una prórroga hasta el 30 de mayo por la incidencia del COVID-19. Ahora la Generalitat tiene hasta pasado mañana para presentar alegaciones. En ese momento el TSJ resolverá la cuestión. En caso de que mantenga su decisión, los comicios seguirían celebrándose en la primera fecha prevista, el 14 de febrero. Todos los partidos coinciden en que lo imprescindible es garantizar que se vote con seguridad en esas elecciones catalanas. Las discrepancias vienen en si eso es posible el 14 de febrero o es necesario el aplazamiento. Ciudadanos considera que habría fórmulas legales para que la justicia acepte aplazar los comicios. Desde Esquerra denuncian que todo esto es una maniobra del PSC para mantener las elecciones según sus cálculos partidistas. El PSC ha apuntat, la Moncloa ha maniobrat i pressionat i ara finalment els jutges, a través del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, han ejecutat. El Gobierno debe seguir los preparativos para garantizar que las elecciones se celebren en las mejores condiciones posibles. Exigimos al Gobierno que revista de las formalidades jurídicas necesarias la resolución que permita proteger las vidas de los electores y que se pueda votar en condiciones de tranquilidad.
cuidar la salud y seguir los pasos que recomiendan los expertos. Esa es nuestra única posición que hoy tenemos con respecto a las elecciones catalanas. A esta hora, en vísperas de la toma de posesión del presidente electo de los Estados Unidos, Joe Biden, Washington se encuentra totalmente blindada. 25.000 militares de la Guardia Nacional son los encargados de proteger las inmediaciones de la Casa Blanca y asegurar que mañana todo transcurra con absoluta normalidad. Ya ven que todo está listo en el Capitolio para que Biden tome posesión de su cargo como presidente de los Estados Unidos. La capital está blindada para tratar de evitar que se reproduzcan los disturbios de hace unas semanas. Donald Trump ha rechazado la invitación para acudir a la ceremonia. Donald Trump apura sus últimas horas como presidente de los Estados Unidos y lo hace encerrado en la Casa Blanca y silenciado desde hace semanas por las redes sociales. Entre sus últimas decisiones, más de 100 indultos a asesores financieros y a un rapero. A quien sí hemos visto es a Melania, que ha querido despedirse con su propio mensaje. La violencia nunca es la respuesta y nunca debe ser justificada. Hoy la capital federal se blinda para la toma de posesión del demócrata Joe Biden. Se investiga incluso a los militares encargados de proteger la ceremonia. El objetivo, evitar a toda costa que vuelvan a repetirse estas imágenes. 200.000 banderas cubren los jardines del National Mall, representando a quienes no acudirán al acto. Uno de ellos, el todavía presidente que ha rechazado la invitación. Son las últimas horas no exentas de polémica. Trump ha levantado las restricciones a los viajeros de la Unión Europea, pero Joe Biden no va a permitir que entre en vigor. El primer gran proyecto de ley del nuevo presidente será sobre inmigración, ofrecer la regularización para los más de 10 millones de indocumentados que llevan años viviendo y trabajando en el país. La justicia investiga a la Escuela de Policía Nacional de Ávila por una presunta falsificación de notas. Un profesor del centro denuncia presiones para aprobar a varios alumnos suspensos. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ávila ha admitido a trámite una querella interpuesta por un profesor del centro que denuncia la falsificación de las notas para aprobar a estudiantes que estaban suspendidos. Todo ocurre tras un examen parcial de la escala básica de policía. Dicho docente otorga unas calificaciones de no aprobado a ciertos alumnos, tal y como arroja la máquina que corrige los test. Recibe un aviso bajo cuerda, de manera verbal, en el sentido de que tienen que modificar esas notas y que a esa gente que le han puesto un 4, a las notas entre 4 y 5 de ciertos alumnos que hay que elevarlas a un 5. Momento en el que pide que se le aclare por escrito si hay un criterio unificado de la Dirección General de la Policía en este aspecto. Se niegan a facilitarle cualquier tipo de documentación en este sentido, porque al parecer no existía, y se le sigue presionando. Él se niega a modificar las notas, pero en la lista de recuperación no aparecen las personas que habían suspendido. Les comunica que no está de acuerdo con esa práctica e inmediatamente es amenazado de forma expresa con que le van a expedientar. Y le abren un expediente disciplinario. Por ello, hace un mes presenta una querella para destapar esta situación. Hay 2 investigados por presuntos delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa y coacciones. Se trata del comisario jefe de régimen docente de la escuela y el inspector jefe responsable del Departamento de Ciencias Jurídicas del centro. Ambos tendrán que declarar en los juzgados de Ávila el próximo 29 de enero. Las farmacias de Castilla y León colaboran desde hoy con la delegación del Gobierno en la difusión de guías informativas sobre los recursos disponibles contra la violencia de género. Se hará especial incidencia en los establecimientos del medio rural, el 66% del total. Aprovechando el secreto profesional que aporta la relación entre los farmacéuticos y los pacientes, todas las farmacias de Castilla y León contarán con estos folletos informativos acerca de violencia de género. En ellos aparecen todos los números de contacto necesarios para poder denunciar un caso de este tipo. De hecho, los propios farmacéuticos, en caso de que detecten algún caso, podrán informar directamente a las autoridades para que intervengan y de esta forma reducir estas situaciones. Esta noche a las 10:30 estrenamos programa. Se llama Parques Naturales y nos va a descubrir cada semana los paisajes más impresionantes de nuestra comunidad. Hoy estaremos en el norte de la provincia de Burgos, en las hoces del Alto Ebro y Rudrón. Nosotros nos vamos. Recuerden que pueden seguir permanentemente informados en nuestra página web, ciltv.es. Adiós.
my hair.